Buenas. En el día de hoy voy a hablar de los poemas de Oraciones para un Dios ausente de Martha Cornblythe. En este caso es de Monte Ávila Editores, que es una editorial que ha sacado bastantes poemarios, bastantes textos. Tienen más que todo un énfasis con la mística, supongo, o por lo menos que me juzguen ellos. Martha Cornblythe, que es de Lima, Perú, de 1959, es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. En la actualidad estudia en la Escuela de Letras de dicha universidad y es integrante del grupo literario Eclepsidra. Es en este caso decir que este era un poemario de la época, era un poemario que fue hecho en 1900, un año antes, un poco antes de que se muriera. Entonces es un poco triste para mí hablar de un poema de poemas que estaban en presente, por decirlo así. Este es un poemario de 1994 y ella muere en el 97 según lo que vi por ahí en internet. Duro, duro. Uno no lo piensa en ese sentido cuando uno va a escribir poesía o cuando uno lee poesía. Hay algunos que uno ya sabe que están muertos, que nunca nadie va a saber que es imposible que puedan aguantar. Pero para las personas que son contemporáneas entienden que es más duro porque es también el peso de un amigo, o es el peso por lo menos de una persona pues que habla tu mismo lenguaje. Y voy a acompañarlos con el ruido de esta cajita musical. Que viene de la película El viaje de Chihiro del estudio Ghibli. Y me parece una parte muy tierna para poder acompañar estos poemas de alguien ausente, que son también oraciones para un Dios ausente, ¿no? Ahora ella está con ese Dios ausente en el sentido más espiritual y más dedicado de estos poemas. Este recuerdo a lo ancho de lo eterno, esa presencia ausente, esa memoria que no respeta al cuerpo, la muerte se aleja sin despedidas, esta angustia de no poder, esa asfixia. Recuerdo tus detalles más inocuos, tu forma de enfriar la sopa, tus zapatos Florsheim, tu gusto americano, tu colección Dunhill, tu afición por el tabaco caro, Fred Astaire y el puente sobre el río Kwai. Lo demás era mierda. Hoy termino de aprender que no hace falta solo un íntimo comienzo, la palabra conclusiva que lo vincule y lo enlace todo, que para escribir un poema, dulce y ahito recodo, hace falta fundar en las estrofas un lugar donde permanezcan nuestros silencios. Tampoco bastan las sentencias, gesto final y tardío. Esta ocupación, la más inocente de todas, es preciso que el amor se instale en leve abrazo y anude las palabras, tampoco se llega lejos. Es necesario descifrar la exacta medida, el vínculo necesario donde surgen las hipótesis, adentrarse en el punto decisivo en que se cruza el verbo y la mirada. Clínica Montserrat. Estaba permitido embriagarnos con agua para olvidar lo que no éramos, porque al fin y al cabo todo había perdido su sabor. Éramos seres expulsados del Edén del mundo, para nosotros no se hacía la luz, atrás nos habían dejado los paraísos. Eran cruentas las despedidas en la víspera de alguien que se iba a soñar que alguna vez abriría la puerta. Todos nos dijimos visitarnos en un mundo mejor, pero no cumplimos la promesa. Ansiábamos entre los muros un horizonte que no veíamos, como un anuncio que promete una isla de mares cristalinos. Esperábamos a nuestros doctores amasando el pan del almuerzo para fingirles que aún existíamos. En las horas más rancias nos tomábamos de los brazos. A veces se nos permitía echarnos al sol para no vernos. Circulaban los libros, Wayne Dyer, Buscaglia, Cómo vivir la vida feliz, La Universidad de la Vida y otros.
Para los más sabios, la poesía era un lugar donde orquestar su vida. Hubo un hombre, me regaló a Laing y a Cooper, aunque predicó allí la antipsiquiatría, no sobrevivió la burla de los conjuros médicos. Pintor se decía, traficó con droga y dinamita. Propagó ofertas de matrimonio que tenían como única garantía algunos pésimos bocetos. Entonces le mostré la psicopatía en un poema del colombiano Asunción. Saltó los muros. Allí encontré las mejores metáforas. Mi amiga y yo hablábamos de conciertos de perros en las noches, de ladridos que creíamos nos llamaban a nosotras. Supimos que el delirio era una forma de sostenernos en los precipicios. Orquestamos bailes con músicas que no sonaban. Salvo las horas de miedo, también era posible reír. De las reuniones de quejas, de la carne dura, de falsos mormones que profetizaban nuevos advenimientos. También recé a un Dios que no era el mío, cuando nos juntábamos a las 7 después de la cena. Nos permitimos mezclar la leyenda de Cristo con la de David y Salomón, porque cualquier cosa era buena si se trataba de hallar una esperanza en ese templo. No creo que fueras mala, Clínica Montserrat, solo que tenías cosas buenas y malas. Te olvidé cuando la libertad se me reveló, se posó como un estandarte, como algo que ya no me desmerece y me obliga en un muro de ladrillos verte frente a la ventana ahora abierta. Desde entonces, Dios es alguien que resurge de esos garabatos para no saber que aún hay seres en las madrugadas, maullan al unísono, llamando a sus madres. Voy a repetirlo. Desde entonces, Dios es alguien que resurge de esos garabatos para no saber que aún hay seres que en las madrugadas maullan al unísono, llamando a sus madres. Precioso. A mí no me gusta hablar de los poemas con adjetivos al final, de, sí, bello, mal, no. Y sin embargo, reitero el precioso. Ahora uno corto para terminar. Por eso dedicamos nuestros libros a los muertos, porque tenemos la vana convicción de que nos escuchan. Nosotros, cómplices de oficios menos inocentes, creemos que seremos dioses en otros mundos, porque pensamos que la felicidad es la distancia del milagro, cuando soñamos con una palabra, cuando vemos alzarse los aviones. Gracias. Oraciones para un Dios ausente, Martha Cornblythe. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.